Y después de unas esperadas vacaciones de Semana Santa, estamos iniciando con nuestras pláticas mensuales. A partir de hoy vamos a hablar sobre un tema que creo yo también interesante, porque lo vamos a, como siempre, a estar atacando sobre todos los aspectos que creo yo que son básicos. Y este tema es el manejo clínico de los espacios en ortodoncia. Normalmente nosotros sabemos que dentro de las definiciones, en este caso voy a permitirme presentarle dos definiciones. La primera es la Organización Mundial de la Salud define enfermedad como alteración o desviación del estado fisiológico de una o varias partes del cuerpo por causas en general conocidas, manifestada por síntomas y signos característicos y cuya evolución es más o menos previsible. Sabemos todos nosotros que desde el punto de vista de la Organización Mundial de la Salud, el problema o las enfermedades bucodentales más importantes que se presentan en primera instancia es la caries dental. En una segunda instancia es los problemas periodontales y una posición en tercer lugar, si le podemos llamarle de esa situación, serán las maloclusiones. Si nosotros observamos estas situaciones, estamos viendo que la caries dental provoca, desde el punto de vista de problemática en el control de los espacios dentro de la arcada dentaria, provoca pérdida de la longitud de espacio. Y sobre todo, son situaciones en donde nosotros podemos controlar ese tipo de problemática con la intervención temprana y eliminando la caries, sobre todo la caries, en especial las caries proximales, y evitar definitivamente que avancen estas caries. Ahora bien, como tercera situación de problemas más frecuentes en la cavidad oral serán, decíamos, la maloclusión. Esta maloclusión provoca también situaciones en donde tenemos la suma de problemas, en donde es importante el manejo de los espacios en la corrección de este tipo de problemática. El porcentaje de una población que debe tener una enfermedad para que se considere un problema de salud pública depende del tipo de enfermedad y su gravedad. En general, se considera que una enfermedad es un problema de salud pública cuando afecta a un gran número de personas en una población y tiene el potencial de causar daño significativo a la salud pública. Aquí estoy considerando este concepto porque en lo particular yo considero que la maloclusión es un problema de salud pública. Dependiendo como es por eso que me permití estar considerando este concepto, que lo tomé del porcentaje de una población que debe tener una enfermedad para que se considere un problema de salud pública, depende del tipo de enfermedad y su gravedad. Esto, la Organización Mundial de la Salud define una enfermedad como un problema de salud pública
cuando afecta a más de un 1% de la población. Si nosotros consideramos, sin embargo, este porcentaje puede variar según el tipo de enfermedad y otros factores como la gravedad y la duración de la enfermedad. Si consideramos a la maloclusión como un problema que se ocupa en el tercer puesto de más frecuente presencia en los trastornos de la cavidad oral, entonces estamos hablando de un porcentaje muy alto de la población mundial y en especial en México que padecemos de este tipo de problemas. Por eso mismo he tratado de estar considerando este tema de manejo de los espacios en ortodoncia desde varios puntos que vamos a estar analizando. Estos conceptos lo tomé de la Organización Mundial de la Salud y el segundo punto del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades. Como es tan común para la población y para nosotros entender que estos tres tipos de problemática, como comentábamos, la caries, la enfermedad periodontal y la maloclusión, es tan común que en muchas ocasiones no consideramos esta problemática como de salud pública. Yo considero que no necesariamente es estar ante un problema, una enfermedad que tenga una situación de mortandad muy importante, sino desde el punto de vista funcional. Y no nada más de mortandad o funcional, también desde el punto de vista psicológico. Por eso mismo empezamos el día de hoy con estos conceptos. Cuando nosotros tenemos que históricamente la salud de los pacientes en medicina y odontología estaba orientada al tratamiento de la enfermedad y la resolución de las condiciones debilitantes, era y sigue siendo muy común entre nuestra área. Por eso mismo, nosotros atacábamos la problemática de la maloclusión en estos conceptos, desde el punto de vista exclusivamente morfológico. Pero en la actualidad, la salud dental trata no solo de eliminar la enfermedad y devolver la función, es lo que comentábamos hace un momento, sino que el paciente se sienta cómodo y satisfecho. En muchas ocasiones, los pacientes llegan a nuestra consulta con las expectativas que ellos han tomado en cuenta desde el punto de vista de personalidad de cada uno de ellos o de los padres de nuestros pacientitos. Y nosotros estamos observando la problemática desde el punto de vista académico, funcional. Y en pocas ocasiones, probablemente estamos considerando la importancia que tiene el paciente en sí para estar considerando cuáles son los objetivos que ellos persiguen y preguntar por qué esos objetivos que ellos están persiguiendo. Por eso, la apariencia de la cara y la dentición es reconocida cada vez más como un factor humano de salud psicosocial. Entonces, este problema en donde está encerrándose cada vez, como estamos viendo, en una situación más compleja porque el entramado de las posiciones convencionales de las enfermedades es de salud y enfermedad, o en el caso de nosotros, de devolverle una estabilidad desde el punto de vista estético a la dentición, no solamente es devolver, insisto, esta situación morfológica que está considerando que los dientes estén derechitos, como decimos comúnmente, sino
¿Qué tanto nosotros en los tratamientos podemos estar ayudando a resolver problemas de salud psicosocial? Y ahora en la actualidad que se contempla mucho los términos de que nosotros estamos recibiendo mucha información por medio de los mecanismos actuales que se utilizan, como son la utilización de términos tecnológicos que de repente escuchamos en la televisión o por medio de redes sociales y no entendemos bien el razonamiento o el concepto de ese término, pero lo estamos utilizando. Para nosotros sí es básico como profesionales estar orientando a nuestros pacientes del por qué, primeramente, conocer sus necesidades y el porqué de sus necesidades para poder resolverlo de una forma conjunta. Y si nosotros nos acercamos ahora a lo que comúnmente tenemos observando en nuestros pacientes, normalmente para nosotros el manejo clínico de los espacios en ortodoncia lo estamos considerando desde el punto de vista de tratamiento de la corrección de la maloclusión, exclusivamente. Sí, pero yo estar comentando con ustedes, el estar tratando nosotros la maloclusión, no es que solamente tengamos el concepto del momento en que se presente en nuestros pacientes, como lo estamos viendo en estos casos, en este caso, en las transparencias. El estar viendo a la maloclusión, si tenemos nosotros sobremordida vertical, si no tenemos normalmente nuestros dientes en nivelados, o si tenemos nosotros las relaciones, volvemos a insistir, desde el punto de vista morfológico, de una maloclusión de clase 1, pero ahora si nosotros observamos desde el punto de vista de las arcadas dentarias, estos modelos los abrimos nosotros, si es como estuviéramos nosotros diciéndole a nuestro paciente que si fuese tan amable de abrir la boca, de cerrar, de hacer la dinámica mandibular, y podemos observar entonces el tipo de maloclusión, el problema desde cualquier punto de vista que nosotros analicemos la maloclusión, será un problema de manejo clínico de los espacios. Si nosotros observamos, como lo estamos viendo en el modelo inferior, estaremos viendo, bueno, es que ya tenemos nosotros de la presencia de los, hasta los segundos molares inferiores y está en vías de erupción también, nuestros molares inferiores probablemente, la falta de espacio, la lingualización de nuestros caninos, la pérdida de anclaje, todos son conceptos de espacio. Y si ahora analizamos nuestra arcada superior en el modelo de estudio, estaremos observando también el tipo y la forma de la arcada dentaria, la correspondencia con sus antagonistas, en este caso en una vista lateral, una vista en oclusión. Si tenemos nosotros colapso de nuestras arcadas dentarias, el tipo de la arcada dentaria, decíamos hace un momento, si es cuadrada, si es paraboloide, si es oval, todos esos conceptos, si nosotros analizamos, estamos manejando el concepto de espacio. Por eso mismo es que yo considero que la ortodoncia usualmente es un procedimiento de manejo de espacio. Y este concepto de manejo de espacio no lo podemos nosotros estar exclusivamente ubicando en una dentición permanente, porque sabemos bien todos nosotros el hecho de que tenemos nosotros dentro de lo que estamos o aprendemos dentro de nuestra enseñanza, que tenemos 3 tipos de dentición. Recordemos, ¿verdad?
Todos sabemos que es dentición temporal o primaria, dentición mixta y dentición permanente. Dentro de estas tenemos entonces que hay una dentición mixta temprana o dentición mixta tardía, una dentición permanente temprana. Y viene aquí a colación el concepto de recordar y comentarles una anécdota mía. Probablemente muchos de ustedes también tuvieron en el momento de su estadio en el programa de la especialización en ortodoncia, tuvieron como yo este concepto, igual que todos mis compañeros. Es una fotografía de mi generación. Estábamos casi por terminar nuestra especialidad. Y entonces decíamos nosotros, bueno, nosotros estamos estudiando lo que es la especialidad de ortodoncia. En mi época fueron aproximadamente 2 años y medio porque el proyecto era la especialidad de 2 años, pero teníamos nosotros que llevar un preceptorado de casi medio año. Y cuando nosotros teníamos ese concepto, en mi época era necesario, era un requisito para poder estar o esperar estar dentro de la especialidad, en que tuviéramos ya 2 años mínimo de haber egresado de la licenciatura. Y el objetivo de esto era el que nosotros estuviéramos seguros de que la especialidad que íbamos nosotros a iniciar era la que nosotros realmente queríamos. Aquí entonces entra la situación. En la licenciatura, en mi época, fue muy poco lo que nosotros vimos sobre lo que era el tema de ortodoncia. Y lo que veíamos era una manera muy superficial y casi era nada más una situación de ortodoncia interceptiva máxima, preventiva interceptiva. Por eso mismo, cuando nosotros entramos a la especialidad, entonces, en nuestro concepto es que yo no entré a estudiar la especialidad de ortodoncia para únicamente estar viendo ortodoncia interceptiva ni preventiva. Eso no nos interesaba. A nosotros nos interesaba el hecho de que teníamos el concepto de que queríamos nosotros hacer ortodoncia correctiva. Entonces, el concepto de ortodoncia interceptiva nunca le hicimos o le dimos mucha importancia. Es más, dentro del programa que yo tuve como especialista para poder tomar y tener el grado de especialidad, no estaba dentro de ellos el concepto de que los tratamientos preventivos e interceptivos solamente era correctivo. Y es por eso que junto con la misma currícula que teníamos nosotros en la especialidad, igual nosotros solamente queríamos el que viéramos el aspecto correctivo. Y esta fue mi época en donde yo estudié y aprendí la ortodoncia. Nosotros entonces mandábamos a todos los dientes de primer molar a primer molar normalmente, y en ocasiones era de segundo molar a segundo molar, pero normalmente eran de primer molar a primer molar. Y era bandar y construir nuestros arcos. Era lo que nosotros deseábamos. Nosotros queríamos corregir maloclusiones en denticiones permanentes. Ese concepto, con el tiempo, lo bueno es de que tuve la oportunidad de tener un contacto muy grande con niños en donde tenía la necesidad de hacer los tratamientos interceptivos. Y de esa manera, entonces fue cuando
empezamos a entender la importancia que tenía los espacios de desarrollo que tiene en el desarrollo de la dentición humana. En esa época, entonces, teníamos casi un tipo de receta para los tratamientos de ortodoncia. Era esta, no sé si ustedes la tuvieron también, pero yo la tuve. La clase 1 de Angle iba a ser entonces tratada con extracciones de primeros premolares, tanto superiores como inferiores. Era lo que nosotros sabíamos o manejábamos los conceptos de los espacios en ortodoncia. El otro concepto era, en clases 2, las extracciones que nosotros íbamos a hacer era de los primeros premolares superiores y segundos premolares inferiores. Y en la clase 3, entonces hacíamos la extracción de los segundos premolares superiores y los primeros premolares inferiores. Normalmente era eso, y el concepto de espacios que teníamos era el de las extracciones, porque en mi época era normalmente el manejo de los tratamientos de maloclusión con extracciones. Y esto ha sido una evolución que posteriormente en otra plática estaremos hablando acerca de esa evolución que hemos tenido en ortodoncia. Ahora bien, volvemos a insistir, el manejo clínico de los espacios en ortodoncia no es exclusivamente para atender la problemática que se presenta en la dentición permanente o en pacientes que ya presenten dentición permanente. Tampoco podemos hacer tratamientos en infantes recién nacidos porque no tenemos dientes ni arcadas dentarias. Pero sí es importante conocer el desarrollo de la dentición, porque este concepto del desarrollo de la dentición es cuando nosotros realmente aprendemos la importancia de que debemos nosotros de darle a los espacios desde el punto de vista terapéutico, ya sea que nosotros hagamos, como hace un momento comentaba con ustedes, en mi época, normalmente hacíamos extracciones, o en la actualidad, como ustedes bien lo conocen también, la mayoría de los casos se tratan de llevar sin extracciones, o sea, con expansión de la arcada dentoalveolar. En ocasiones también podemos estar utilizando desgastes selectivos, y también en la actualidad ahora los espacios no los conseguimos exclusivamente con extracciones o expansiones de nuestra arcada dental, sino con recuperación de espacios, con la distalización de nuestros dientes posteriores, para darles el espacio a los dientes anteriores. En fin, en la actualidad manejamos mucho más el concepto de los espacios. Por eso mismo insistimos, es muy importante para nosotros desde el punto de vista clínico que consideremos el desarrollo de la dentición, porque con este conocimiento nosotros podemos en un futuro poder atender y poder nosotros dar un mejor tratamiento a nuestros pacientes. Pero no es un estudio en donde estamos obligados a la atención en pacientes ya con denticiones permanentes. Aquí viene la importancia que nosotros le debemos de dar a lo que es la ortodoncia interceptiva y preventiva. ¿Y en dónde comienza este concepto? Bueno, comienza de los términos de desarrollo y crecimiento maxilomandibular. Y aquí es un factor importante, en donde nosotros debemos de estar considerando que en el crecimiento maxilomandibular, nosotros debemos de recordar que
lo que sería la base apical, donde ahorita estoy colocando el cursor, doctoras, doctores. En este primer periodo es la dentición, en donde nosotros presentamos dentición temporal, y a partir de esta situación va a haber todavía un crecimiento de lo que sería nuestra base apical. Pero este crecimiento de la base apical no va a estar a expensas de la parte anterior, sino va a estar a expensas de la parte posterior. Entonces, tenemos que en el maxilar superior podemos nosotros estar con el conocimiento de que un paciente convencional que estés dentro de lo que es su crecimiento y desarrollo normal, debemos de estar considerando que de distal del segundo molar temporal a distal del segundo molar temporal, o de mesial del primer molar permanente a mesial del primer molar permanente, lo que tenemos nosotros de base apical, tanto en la parte superior como en la parte inferior, ya no se modifica. De ahí entonces que si nosotros nos basamos con ese concepto, de ahí podemos nosotros darle empezar a darle la importancia del manejo de los espacios. Si yo ya sé que aquí, en esto, lo que estamos nosotros señalando, no va a haber ya crecimiento de la base apical, o sea, ya no va a haber crecimiento de hueso en esa área, entonces debo de mantener, debo de estar conservando esa dimensión de hueso. Voy a poder tener la oportunidad de que erupcione el primer molar, el segundo molar y el tercer molar en base a la parte distal de nuestros procesos maxilares, tanto superior como inferior. Esto para nosotros es muy importante. Si nosotros estamos considerando que ya no va a haber un crecimiento en esa zona, entonces ahí es donde yo debo de tener mucho cuidado de no tener la problemática de pérdida de la longitud de la arcada dentaria, porque la arcada dentaria estará en base o relacionada definitivamente con su base apical, tanto en el superior como en el inferior. Volvemos entonces a considerar de que yo, en la dimensión que tengo en el segmento anterior como en el segmento lateral, en una dentición mixta, en esta área y en esta área que va a ser completa, esto es un segmento derecho-izquierdo, como lo consideren, ya no va a haber crecimiento de base apical. El crecimiento estará dado entonces a lo que estamos nosotros considerando la parte distal, sobre la rama ascendente en el inferior y sobre procesos posteriores en el maxilar superior. Es importante entonces, si nosotros analizamos esta situación, es por eso de que si nosotros ya no tenemos un crecimiento en nuestras bases apicales y el crecimiento estará en base a los segmentos posteriores, en la parte anterior de nuestro tercio inferior no tenemos ningún obstáculo para que se vaya a expresar ese crecimiento que tenemos nosotros de nuestras bases apicales. De ahí mismo que nosotros nos vemos en los recambios de la dentición protusivos. Ahí viene la importancia, insisto, de conocer los conceptos de crecimiento máximo mandibular. Si yo inicio con este concepto de que ya mi espacio que tengo de hueso ya no va a modificarse de distal del molar, segundo molar, distal del segundo molar temporal, tanto superior como inferior, bueno, ya sé entonces la importancia que va a tener el manejo de espacios en esa edad. Ahora bien, acordemos nosotros, hablando del manejo de los espacios, de que yo tengo una forma ovoide en las arcadas dentarias.
Si nosotros recordamos el concepto de hace un momento de las dimensiones, voy a retrasar un poco mi imagen. Si recordamos nosotros este concepto de que mi espacio de la base apical ya no va a modificarse en el segmento anterior, es por eso que yo tengo que las características de mi arcada temporal o primaria dentaria es de forma ovalada. Ahora sí ya sé por qué tengo esta forma ovalada y por qué conforme nosotros iremos creciendo en la parte distal, se irá modificando de esa forma oval de nuestras arcadas dentarias a una forma paraboloide o triangular, dependiendo del tipo de arcada dentaria que se vaya a presentar, que también debemos estar considerando entonces el aspecto morfológico del cráneo facial de nuestros pacientes y el aspecto funcional de nuestros pacientes para determinar qué tipo de arcada dentaria se está presentando en cada uno de nuestros pacientes. Pero en este caso ya sabemos nosotros el porqué de esta situación de la forma ovalada de nuestras arcadas dentarias temporales. Es importante recordar que tenemos nosotros normalmente espacios diastemata anterior que le llamamos nosotros los espacios de desarrollo. Y estos espacios de desarrollo serán en los dientes, en los incisivos, en los dientes anteriores, estarán en el superior, recordemos, entre el espacio está entre los incisivos centrales y entre el central y el lateral. Y en el inferior estarán en los centrales, en el lateral el central y entre el canino y el lateral inferiores. Estos espacios tienen sus objetivos, el por qué se presentan. Pero recordemos que no el 100% presenta diastemata o espacio de desarrollo. Esto es importante también estar considerando. Y estamos viendo entonces, cuando tengamos nosotros una situación en donde mis bases apicales, aquí tenemos la imagen, en donde se presentan todavía sin erupcionar los dientes temporales en el superior y en el inferior, y en el momento que ya hay la aparición de la arcada dentaria temporal completa de segundo molar, segundo molar, segundo molar, segundo molar, hay una expansión de la arcada dentaria, y esta expansión de la arcada dentaria está dada porque en esos periodos va a haber entonces un crecimiento en lo que sería en la sutura media palatina y en la sutura media del inferior, que al término del primer año se va a cerrar en el inferior, pero en el superior todavía persiste ese crecimiento, y eso va a permitir entonces la expansión lateral de nuestro hueso, y esto va a provocar también entonces que pueda presentarse espacios o los espacios de desarrollo o diastemata anterior. Y esto es lo que estamos nosotros, que debemos de conocer que existe esta situación. Otro, espacios primates. Estos espacios primates son para nosotros básicos, porque recordemos de que estos espacios primates no necesariamente el 100% de nosotros presentamos en una dentición temporal espacios primates, pero sí en el orden de los simios siempre presentan estos espacios primates, de ahí que el doctor Baume nos está indicando que él define como espacios primates a los espacios que se encuentran entre lo que es el canino superior con el lateral y el canino inferior con el primer molar. Esos son los espacios primates que el doctor Baume nos indica esto. ¿Y esto cuál es el objetivo a que se presentan estos?
Bueno, estos espacios ya sabemos nosotros que los superiores, este espacio primate superior se va a cerrar en el momento en que el lateral, incisivo lateral, se presente dentro de la cavidad oral. Y el espacio primate inferior, entre el canino y el primer molar inferior, hay dos hipótesis por el cual se presenta el cierre de este espacio. El primero se indica que es debido a la erupción del primer molar inferior que va a provocar el que haya presión en el segundo y primer molar inferior y se pueda cerrar temporales y pueda cerrarse el espacio. Y el otro es de que en el momento de la erupción del incisivo lateral inferior vaya a desplazar el canino hacia la parte distal. Estos conceptos y estos espacios son sus objetivos. Los espacios, la diastemata anterior o los espacios de desarrollo, sabremos nosotros entonces que son, como todos nosotros lo sabemos, es para los incisivos y los espacios primates pueden ser para los incisivos o también para la erupción de nuestros caninos. Eso es como la imagen que nosotros debemos de estar considerando que existe. En muchas ocasiones nosotros tomamos alguna radiografía intraoral de periapical que le llamamos nosotros, o dentoalveolares, en donde habrá ocasiones en que veamos nosotros un apiñamiento, un ensamblaje de nuestros dientes anteriores superiores en la parte superior y en la parte inferior, e inmediatamente podemos nosotros decirle a nuestros pacientes, miren, si ustedes ven esta radiografía, van a ver que no va a tener espacio porque son muy grandes, y lo que pasa es de que si nosotros, aunque tengamos espacios entre los dientes de leche, entonces vamos a tener problemas de espacio. No siempre sucede eso, doctoras, doctores, como bien lo saben ustedes, dependiendo del tamaño de nuestros dientes, dependiendo también de la vía eruptiva de nuestros dientes, podemos nosotros estar considerando esos conceptos de que haya o no haya falta de espacio para poder ubicar a nuestros dientes dentro de la arcada dentaria permanente. Entonces, desde un punto de vista radiográfico, pueden ser situaciones que nos puedan desorientar a nosotros, a los comentarios hacia nuestros pacientes. Otro concepto importante es recordar los planos terminales. Y debemos entonces estar considerando que los planos terminales, nosotros se consideran las caras distales de los segundos molares temporales. Todos esos conceptos ustedes ya los conocen y los dominan mucho más que yo, pero es para mí importante estar recordando en ocasiones estos conceptos porque es la base para que tengamos un mejor control de los espacios durante el recambio de la dentición. Y como bien sabemos, una de sus funciones será la guía de la erupción de nuestros primeros molares permanentes. Aquí también debemos estar considerando que los planos terminales verticales normalmente nos van a dar una situación de relación molar borde a borde de los primeros molares permanentes. Esto es en una relación de un plano, un escalón distal, un plano vertical, un escalón mesial y un escalón mesial exagerado en denticiones temporales. Y aquí vemos los porcentajes que se están presentando de estos planos terminales. Entonces, estamos viendo que casi un 50% presenta estas características de plano terminal vertical. Un 23% tendrá un plano de escalón distal, un 27% tendrá una relación de escalón mesial y un 1% un escalón mesial exagerado. ¿Y qué viene esto? Esto viene de que un escalón distal
un plano terminal con escalón distal, nos va a dar en automático una relación de clase 2 molar. Aquí ya nos podemos nosotros estar considerando ya qué tipo de características morfológicas maxilomandibulares puede tener nuestro paciente. El 49% de nuestros pacientes tiene recto y un 27% decíamos escalón mesial convencional. Este escalón mesial convencional normalmente nos va a dar, si es que mantenemos una dimensión de la arcada dentaria temporal normal, una relación molar clase 1. Y un escalón mesial exagerado nos dará una clase 3 molar, según Angle. Esto lo interesante aquí es de que en el recambio de la dentición, no, la relación de plano terminal o la relación cúspide con cúspide no es común en una dentición permanente. Esto es lo interesante, doctoras, doctores, que creo yo puede ser también interesante para ustedes. Teníamos 23%, pues es un 15% más la probabilidad de que estos pacientes que tienen un plano terminal vertical puedan caer a una relación molar clase 2. Y un 30%, 32% puede caer en una relación clase 1. Aquí es lo interesante, lo importante es de que debemos nosotros de llevar un buen control de nuestros pacientes para que este 15% de más que hay en una relación de plano terminal vertical se vaya a clase 2, podamos nosotros tener una mayor cantidad de clase 1 molar y tener una mejor distribución de esos espacios para poder controlar las relaciones de nuestras arcadas. Otro concepto importante en el cual nosotros debemos estar considerando será la inclinación, que es casi vertical de los dientes anteriores temporales. Esto nos va a dar como una relación de sobremordida vertical, en donde en la actualidad puede ser mayor esta sobremordida vertical y menor el desgaste que tengamos nosotros de las caras oclusales y de los bordes incisales de nuestra dentición temporal. Una de las causas por la cual podemos nosotros, si no tenemos desgastes en nuestros caninos, podemos nosotros estar provocando que tengamos nosotros en nuestros pacientes una mordida cruzada anterior o una mordida cruzada posterior unilateral o total. Esto es importante, esto de los desgastes para estar controlando el aspecto de los espacios en un recambio de la dentición. De ahí lo interesante, insisto, en que debemos nosotros estar considerando en nuestros pacientes. Muy bien. En dentición, si nosotros tenemos un caso en una dentición temporal sin espacios, es muy probable, no el 100%, pero es muy probable que sí tengamos nosotros un problema de apiñamiento dental o falta de espacio para poder nivelar a todos nuestros dientes dentro de esas dimensiones de las arcadas basales. Por eso mismo, en muchas ocasiones podrán los papás de nuestros pacientes decirnos, fíjese que cuando tenía los dientes mi hijo, mi hijita, que de leche los tenía todos parejitos y no tenía espacio, se vean muy bonitos. Pero miren nada más qué sucedió ahora con el crecimiento, ya se presenta con estos dientes que están encimados y la problemática que se presenta. ¿Pero por qué? La pregunta de ellos es, ¿por qué si en la dentición temporal tenía muy bonita la relación, por qué se presenta esa discrepancia de espacios en el permanente? Debemos nosotros de estar considerando que el concepto de ellos no existe la relación de crecimiento entre lo que es la arcada dentarias, tanto de la dentición temporal mixta o permanente, con la relación de las arcadas basales. De ahí la intención del día de hoy, contar con ustedes
sobre lo que es el desarrollo de la dentición en las 3 etapas de nuestra dentición. Tenemos entonces la erupción de nuestros incisivos. Decíamos, son casi verticales desde el punto de vista con el plano horizontal. Vemos nosotros las relaciones y vemos cuál es la vía de erupción de nuestros incisivos. Este es uno de los conceptos por el cual nosotros podemos aumentar los espacios en las arcadas dentales. De ahí, entonces, la importancia que nosotros debemos de darle a lo que es el desarrollo de las arcadas dentarias para que tengamos nosotros un concepto más amplio de lo que es el manejo clínico de los espacios en ortodoncia y la importancia que nosotros debemos de darles para que podamos nosotros tener un control en el manejo de la dentición temporal y mixta. Es muy probable que muchos de ustedes no les guste la atención a niños o que tengan una persona que se dedique a la atención de los pacientes niños en su consulta. Sí, pero siempre va a haber necesidad de que nosotros como ortodoncistas sepamos cuál es la importancia del desarrollo de la dentición en el manejo clínico de los espacios de ortodoncia. Por el día de hoy hemos tratado de estar comentando con ustedes conceptos que todos ustedes manejan, todos ustedes lo conocen, pero sí quise tener un contacto directo con ustedes con el concepto de las bases que debemos nosotros estar recordando, como es el manejo clínico de los espacios en ortodoncia, sobre todo en el desarrollo de la dentición. Muchísimas gracias, como siempre, agradeciendo su atención a todas y todos ustedes, agradecer a la Casa Akinpech el hecho de que nos esté apoyando para la presentación de este tipo de pláticas y nuevamente agradecerle a la maestra Dianita el hecho de que nos permita llegar hasta sus hogares o hasta sus oficinas. Muchísimas gracias, nos estaremos viendo dentro de muy poco. Muy amables, gracias.